Hola, bienvenido. En este video te vamos a presentar el procedimiento para estimar la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, con la finalidad de conocer y comparar la cantidad de elementos que tienen las mismas características de interés en dichas poblaciones. Veamos cómo se define este procedimiento. Por definición, se dice que es el procedimiento estadístico que consiste en calcular el intervalo de confianza dentro del cual se comprende la diferencia real entre las proporciones de dos poblaciones en estudio, a partir de la diferencia que se observa entre las proporciones de dos muestras extraídas de dichas poblaciones. Ahora bien, como toda estimación por intervalos de confianza, el paso a paso del procedimiento para la comparación entre dos proporciones consiste en elegir de las poblaciones en estudio dos muestras aleatorias, independientes y representativas, una de tamaño N1 de la población 1 y otro de tamaño N2 de la población 2. Se realiza el conteo del número total de éxitos o casos favorables que cumplen los atributos o características de interés en cada una de las muestras y se determina las proporciones muestrales P-1 y P-2 mediante los cocientes X1N1 y X2N2 respectivamente. Estos cocientes, expresados en porcentaje, indican la cantidad o proporción de elementos que tienen los atributos o características de interés en cada muestra, y de manera independiente son los estimadores puntuales de las proporciones poblacionales P1 y P2. Ahora bien, como la estimación individual de estas proporciones no es nuestro objetivo, se procede al cálculo de la diferencia entre las proporciones muestrales. Esta diferencia, expresada en unidades decimales o como porcentaje, es usada como estimador puntual de la diferencia entre las proporciones de las poblaciones 1 y 2. Obtenido este estimador puntual, se procede al cálculo del intervalo de confianza mediante el siguiente modelo general. En él se observa que al estimador puntual de la diferencia entre las proporciones poblacionales dado por la diferencia entre las proporciones muestrales, se le suma y se le resta el margen de error de estimación dado por E mayúscula. Veamos la fórmula que detalla la manera de obtener el margen de error. Obsérvese que en dicho cálculo es posible sustituir el uso de la distribución binomial por la distribución normal Z, siempre y cuando los productos NP y N1 menos P sean al menos 5 en ambas muestras. Si esto es así, el valor que se sustituye para la variable estandarizada Z alfa medio se obtiene de la distribución normal con base en el nivel de confianza que se desea para la estimación. Si el valor de estos productos no son al menos 5, entonces la estimación debe ser apoyada en métodos no paramétricos, que como ya ha sido referido en otras ocasiones, no son objetivo del contenido de este MOOC. Una vez que se obtiene el intervalo de confianza, se procede a su interpretación para concluir los resultados del análisis de comparación entre las dos proporciones poblacionales. Veamos el siguiente intervalo. Este intervalo describe la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Como la base de comparación es P1 con respecto de P2, el intervalo manifiesta cómo es la relación de 1 con respecto de 2. Ahora bien, de la misma manera como se interpreta el intervalo para la diferencia entre dos medias, el signo que resulta en los límites inferior y superior del intervalo son la base para determinar si existe una diferencia entre las proporciones de las poblaciones en estudio. Cuando los signos resultan contrarios, o visto de otro modo,
cuando el intervalo comprende 0, significa que las proporciones poblacionales P1 y P2 son estadísticamente iguales. Si los signos en los límites del intervalo resultan iguales, ambos positivos o negativos, el intervalo no incluye 0, por lo cual se concluye que las proporciones poblacionales P1 y P2 son realmente diferentes. Si ambos signos son positivos, indica que la proporción de la población 1 es mayor que la proporción de la población 2. Si ambos son negativos, significa que la proporción de la población 1 es menor que la proporción de la población 2. En los casos en los que se concluye una diferencia entre las proporciones, el valor que asumen los límites del intervalo expresa qué tanto difiere la proporción de una población con respecto de la otra. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que este intervalo se obtuvo al estimar la preferencia de los votantes hacia cierto partido político en los distritos electorales 1 y 2. Como se compara 1 respecto de 2, el intervalo indica la cantidad o porcentaje de electores del distrito 1 a favor del partido en relación con el distrito 2. Como la diferencia es positiva, es decir, ambos límites del intervalo resultaron con signos positivos y la variable es preferencia, se concluye que la preferencia de los votantes por el partido político es mayor de 12 a 19% en el distrito 1 en comparación con la preferencia que muestran los votantes en el distrito 2. Ahora bien, si el intervalo hubiera resultado con signos contrarios de 4% a 6% en su valor, se llegaría a la conclusión de que no existe una diferencia real entre la preferencia de los electores en dichos distritos. Esto es debido a que los signos en los límites inferior y superior son contrarios y por lo tanto el intervalo no comprende 0. Pues bien, esperamos que este material te haya familiarizado con el procedimiento de estimación para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Su correcta aplicación te permitirá realizar análisis estadísticos sobre semejanzas o desigualdades entre comportamientos de variables cualitativas que sean de tu interés. Hasta la próxima.